Hola, hola, aquí de nuevo con un podcast con Lola Camacho, Laura Lang, del método Ataya, del tratamiento de plasma holográfico y la limpieza cristal profunda que se ofrece normalmente cada mes y medio, 2 meses. Vamos a compartir información muy importante para estos momentos, que hay personas que están confusas con el tema de la energía, de las frecuencias, del magnetismo, aunque recuerden que en los podcasts vamos dando ciclos de información, de modo que es aprendizaje, donde pueden obtener esta información también en diversos podcasts que están colgados en la página web o en nuestro canal de YouTube. En cualquier caso, hoy es importante porque la energía ha cambiado notablemente. Estamos en un momento delicado para nuestro foco mental, ¿verdad? Para nuestro bienestar personal y de nuestro entorno y cómo influye inmediatamente cualquier pensamiento, cualquier actitud, cómo se refleja ahora, ¿no? Trae consecuencias y rápidas. Entonces, para dar claridad, que hemos comentado, ¿verdad, Laura? Para dar claridad a lo que es que las personas están preguntando, ¿qué es la frecuencia talla? Porque están asombradas de la respuesta que está ofreciendo como frecuencia, como resultado, como energía, como bienestar eh, cómo es, ¿no? Cómo funciona, qué es. Entonces, vamos a compartir. Hola, Laurita. Vamos a poner esos ejemplos fáciles de comprender y bueno, darle ahí el foco hoy al método, ¿no? Es un método, es un sistema eléctrico y magnético de energía, de frecuencia, de alta frecuencia, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola. Buenas, Hola. buenas. Bueno, vamos a Buenas, explicarles entre buenas. las dos todo esto, ¿no? Que es importante. Ok, ok. Bueno, a mí, a ver, sí que me gusta poner todo en ejemplos, ¿verdad? Porque es una manera muy bonita de seguir un hilo. Entonces, bueno, te decía que para mí la frecuencia ataya, que es la frecuencia de nuestra esencia, del ser, ¿verdad? Es como ese Wi-Fi esencial, ¿verdad? Entonces hay un Wi-Fi esencial y hay un Wi-Fi copia, un Wi-Fi, digamos, que intenta copiar al esencial y que es una copia muy buena. O sea, es una copia como si habláramos de la inteligencia artificial, que no diría, wow, mega wow, ¿verdad? Qué Sí, montón de cosas hace y qué impresionante, pero es vacío, no tiene esencia, ¿verdad? no tiene Entonces, orden. no tiene, sí. Entonces, dentro de nosotros vivimos, o sea, tenemos ambas frecuencias y como vos decís, en este momento que está todo así como muy candente, que podemos decir, sí, la energía está muy fuerte, las cosas están sucediendo, hay cambios radicales sucediendo en la vida de muchas personas y yo creo, mi lectura es que estamos siendo llamados a conectarnos sí o sí, bueno, como una escogencia, ¿verdad? Con el Wi-Fi esencial, ¿verdad? Entonces, eh, el tema es que el temita se las trae, el temita se las trae porque como hemos hablado en veces anteriores, el Wi-Fi copia, ¿verdad? Que es esta identidad donde están todas las memorias ancestrales, el inconsciente colectivo, que está anclado en densidad, en miedo, en culpa. Ese Wi-Fi copia, digamos, ha sido como con el cual nuestras células han estado conectadas por muchos años, por muchas generaciones. Entonces, para yo conectarme a mi Wi-Fi esencial, hay que hacer un trabajito de limpieza. No es de la mente que yo digo, ay, me conecto con mi Wi-Fi esencial, tic, tic. Ni No, o sea, decretando, ni afirmaciones, no, todo esto, no, perdona el inciso, todo lo antiguo ya no sirve. De ya no veras, sirve. está comprobadísimo. Lo siento decirlo así porque todas y todos Es lo hemos que hay, es lo utilizado. que es, sí, Es sí, lo que hay, sí, es lo sí. que hay. Es cierto. Entonces, para yo desconectar el Wi-Fi copia de mis células, tengo que hacer un reseteo, quitar ese router, ¿verdad? Para que el Wi-Fi original, el esencial, emerja.
emerja. Pero cuando emerge, lo le voy a contar una experiencia de anoche, es que eso me gusta, que casi que Todo lo que yo voy reciente. compartiendo, todo es reciente, todo es de lo que yo estoy viviendo. Y bueno, si ven el podcast anterior, compartí información profunda sobre mi árbol genealógico, sobre todas las memorias ancestrales que yo he tenido bueno, que vivenciar, ¿verdad? Entonces, anoche, o sea, eso, porque eso fue, sí, prácticamente hace una semana, ¿verdad? Entonces, de una semana para acá, ¿verdad? Como que las cosas se vienen como acomodando y voy entendiendo más cosas. Pues esta madrugada, entonces voy sintiendo, o sea, cómo toda esa información ancestral, cómo toda esa información ancestral generaba como una manera de ver el mundo, de percibir el mundo bajo ese Wi-Fi copia, vamos a decir, porque ahí estuvieron conectadas mis celulitas, pero sentí, Lola, una densidad absoluta. O sea, sentí la densidad absoluta, sin De las miedo, pero memorias la estaba, ancestrales. sí, o sea, sí, exacto. Ahí quedaba como, no sé, simplemente producto de este desenganche de estas memorias de pánico a la vida y tal que compartí en el podcast anterior, como Sí, que es quedaba ahí un residual. residual, Sí, ¿verdad? Entonces sí, sí. sentí esta densidad profunda, pero sin miedo. Fue muy bonito porque fue como sentir ahí, pero inmediatamente, ¿qué pasa? Que al conectar con el Wi-Fi esencial, con el Wi-Fi original, Interior, el de el interior, ser, nuestro ajá, ser, ¿no? exacto, que es Sí. una frecuencia, que todos somos eso, o sea, es que lo importante aquí es que todos somos eso. Lo que Ujú. pasa es que algunos lo tenemos claro y otros no. No, Entonces estamos aquí regando la voz para que la gente se ayude a aclararse a sí mismo. Ok, eso. entonces yo sí me sentía, Lola, me sentía este Wi-Fi original, y que yo era la información esencial que está, digamos, plasmada en la naturaleza, como en los hologramas del método Atalla, que es información esencial, información de cómo se organiza la vida en ese orden prístino, en ese orden perfecto. Pues yo también pertenezco, soy ese orden esencial. Y entonces yo simplemente sentía que yo era ese orden esencial y como con solo mi presencia, pero ya reconocida, o sea, ya no como, ay, tiquit, no, 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 una cosa muy de aquí ya de anclaje. Entonces toda esa densidad, Lola, se empezó como a disolver de una manera así, como si fuera pergamino, como si fuera Sí, así sutil sí. y cómo ahí yo me estaba reconociendo que yo era ese orden, que yo Claro. era ese orden, que simplemente Bueno, en ese estoy. reconocer, Laurita, en Ujú. ese reconocer es porque lo sientes. Cuando Claro, lo no, 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 o sientes, no sea, reconocer porque lo totalmente. leo y hay algo que me resuena, No, no, no. no, Es no, que no, lo no, no, estás no, no, sintiendo, ya lo comprendes y lo sientes, porque has integrado, totalmente. ¿verdad? Claro, pero la vida me llevó a sentir una densidad absoluta, porque esta realidad, Lola, este Wi-Fi copia, nos guste o no, es un sistema de máxima densidad. Y Totalmente. quien no lo entienda, pues no se haga mucha bola, pero con solo que observen cómo funciona el sistema económico, cómo funciona el sistema político, cómo funciona, o sea, todo eso es Claro, máxima densidad. claro. Pero Mira, aquí ujú, estamos como seres de conciencia para reconocernos y para que cuando en mí se disuelven todas esas memorias densas, pues automáticamente empezamos a colapsar el sistema hacia afuera, no hay de otra. Colapsando se adentro, cae, colapsa afuera. se cae. Se cae, se Y cae, sí, entender que todo está dentro. Entonces, estamos sí. esperando que las cosas se caigan fuera. Pero de alguna forma, en ese mundo, ese escenario, esa obra de teatro, ese mundo ilusorio, existen todas multitudes de realidades. Entonces, la gran realidad y la gran verdad es interna, es ese wifi interior esencial de nuestro ser que está impulsando de dentro hacia afuera esas ondas, esas frecuencias, ese orden, esa sabiduría. La conciencia se hace presente, ¿no? Es eso que somos. Mientras tanto, si yo me sigo observando pendiente, es como un pendiente, pendiente dependiente, un pendiente cuelga de la oreja, pendiente y dependiente de lo que sucede fuera,
me quedo colgada. Y ahora, ahora, más que nunca, es gracioso el ejemplo, me ha venido así, pero es que nos quedamos colgados de que, no sé, que alguien venga de fuera y nos hable, o dependientes de que algo suceda afuera, de ver si Que cae alguien aquello llame de a alguien, fuera o como no dice cae, una el prima. pendiente, no, es que está dentro, ¿no? Todo. Y Es- poder, ¿qué Estamos hago? pendientes que alguien llame a alguien arregle. Sí, sí. Bueno, después también las señales, ¿no? Las señales, ¿quién no ha pasado por ese tramo de espero la señal, espero la oportunidad? Bueno, al tanto, porque cuando estamos conectados con ese wifi interno de nuestra esencia, de esa energía que ofrece la energía Taya, todo viene por ahí el tema del wifi, ¿no? Es la energía Taya, que es algo que queríamos dejar claro hoy también. ¿Qué significa Taya? Bien, esto también lo tienen en la web, pero bueno, hay más tendencia a escuchar vídeos audiovisuales que no leer o ir a una web. Ataya significa, es un nombre neutro, es la unidad suprema, ¿vale? Para algunos se entiende, Ataya significa en hebreo Dios o madre y diosa del sol, es la conciencia del ser, ¿bien? El método Ataya reúne todas las condiciones y un sistema que es eléctrico, de alta frecuencia, y magnético, impulsa en el corazón y a nivel bioeléctrico, a nivel cerebral, para poder sostenernos en ese estado unísono, alineados con las leyes vivas, cósmicas, naturales, con patrones de nuestra naturaleza, que es el cómo se sostiene la vida y cómo se ordena y cómo se autorregenera. Llevados estos patrones a nuestra vida humana para que ese wifi interno esencial también se reactive, se active todo el potencial interior, la sabiduría, el orden y estar vivos, ordenados, anclados, el foco, mente universal, mente humana, anclaje, universo, cuerpo, tierra, ¿no? Toma tierra, madre tierra, o sea, que haya un sostén, ¿bien? Una dirección, un sostén, un orden, unos patrones. Eso es lo que permite la frecuencia esencial interna de ese Wi-Fi de frecuencia talla. También es una resonancia magnética, porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Es electro y magnética, ¿bien? Para las personas que entienden más o la resonancia magnética, ¿bien? Pero en definitiva es una energía, una frecuencia alta en todo ser y es por y para la conciencia del ser. Se lleva a término a través de la metodología Taya, se creó para ese proceso, devolvernos ese orden, esa conexión de nuestro Wi-Fi interno esencial. Un recorrido de 5 semanas que es básico, que es la primera opción es empezar por nuestro yo interno, ¿no? Nuestra limpieza de agüitas cristalinas, darles esa información, esa frecuencia. Bien, en ese momento el wifi interno es asombroso, ¿no, Laura? En 5 semanas ya, lo que se nota. Y cuando vas avanzando, como menciona Laura en otro podcast, dices, wow, esto no se acaba nunca. Y es que el ser humano es multidimensional, es infinito nuestro potencial creativo, ¿no? Y creador. Por lo tanto, no solo Básicamente eso, sirve para también Lolita. potenciar y entrenar, ¿no? Ir aumentando ese orden. Sí, Exacto. Básicamente, lo que tenemos entre manos ahorita, los seres humanos, es un cambio de router, un cambio de el router. router. Sí, el ¿Verdad? router. Router, que a ver, el cuerpo es el que no miente, la biología no miente. Y la biología es la interfaz entre el consciente y el inconsciente. Y muchas cosas que manifiestan nuestro físico vienen de memorias de estas en el inconsciente. Entonces ahí ningún sistema Totalmente. consciente de medicina ni de ningún método sirve porque la causa está en memorias del inconsciente. Entonces,
Si yo estoy manifestando cualquier cosa, cualquier síntoma, cualquier padecimiento y tal, es porque tengo mis celulitas con el Wi-Fi, este copia, conectadas al Wi-Fi donde están todas estas memorias. Porque en el momento en que yo me cambio de router a conectarme con mi Wi-Fi esencial, se acaban las enfermedades, se acaba, porque simplemente se expresa el orden del universo, la vitalidad del universo, la fuerza vital del universo. O sea, eso es vida. Por Y de eso forma decíamos que sostenible, porque esto no es válido para unas horas, sino es sí, ir es sostenible fortaleciendo porque esa estás, frecuencia de forma sostenible. Por lo claro, tanto, porque estás hablando de Wi-Fi, te estás hablando de que te conectas ahí a otro router, como se diga. sí, somos como Está, réplicas, ¿no? Cada ser humano es un repetidor. sí, ¿Qué ondas estamos repitiendo, ¿no? ¿A dónde estamos exacto, conectados, ¿no? ¿Cuál es nuestra exacto. antena, ¿no? Entonces, Sí, claro, entonces, o sí. replico la frecuencia de mi conciencia o replico lo que viene en mi ADN, que son memorias ancestrales, inconsciente colectivo denso. No hay tercera opción. Entonces, ahorita, ¿cómo se llama? Donde podemos darnos cuenta es en nuestro, o sea, nuestro cuerpo físico es el que dice qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el asunto? Pero que la solución realmente la tenemos en nuestras manos con esta herramienta profunda de limpieza con el plasma del agua, que nos permite cambiar de router, cambiar de Sí, router porque sí. el router original que traemos, bueno, no original, el original es el esencial, pero el que está anclado al nacer, producto de las memorias de miles de ancestros, es este Wi-Fi copia donde estamos solo Sí, se podría expresando. relacionar al Wi-Fi de un ADN, de memorias, de la sangre, de todo lo que traemos. Es un campo de información y está impulsando ese Wi-Fi. ¿Cómo le llamas? La copia. La copia, ¿no? Yo le llamo el suplantador. O sea, es toda la información que suplanta nuestra Sí, esencia. son maneras. Cada podcast le cambiamos el nombre a las cosas Sí, para por poner, eso, que sí. tienen ahí podcast para escoger, ¿verdad? Están todos los idiomas. Están todos los idiomas. Entonces, sí, porque cada quien, y luego respetando mucho las creencias de cada persona. Y hablando de creencias, lo que la metodología Taya tiene un fundamento de esas leyes naturales y cósmicas, y muy mencionadas también en el Evangelio de la paz de los esenios, del Maestro Jesús, los apuntes que dejó escritos a su discípulo Juan. Es decir, hay mucha maestría crística, entendiendo la energía crística como esa energía de plasma, crística, cristalina, el cristal crístico, ¿bien? Entonces ahí es donde hay leyes naturales, hay leyes vivas, hay el agua viva, hay también se puede mencionar el agua de Dios. Toda esa esencia de ese Wi-Fi original está en cada celulita, cada célula, tenemos billones de células y neuronas. Entonces, imagínense activar todo ese potencial, esa radiación, esos soles o esas fuentes de agua viva de cada célula. Bien, bajo ese orden que te lleva al amor, ¿no? Ahí es donde entra la parte de Jesús, ¿no? Que siempre hablaba del amor, este maestro y muchos otros. Pero bueno, yo sí tengo que hablar de alguno. Para mí, el camino, el que él mencionaba, es el camino porque es el del amor interior, ¿no? El El interno. del amor, Lola, el del amor como frecuencia magnética, que es Mm, importantísimo aclarar, sí, porque no es ese exacto. amor romántico de las novelas mexicanas o turcas No, o cualquier novela, no. No, no, es el amor es una magnético frecuencia. creador, creativo, el que crea, ¿bien? Entonces entendemos el amor como un estado de frecuencia óptima, idílica, conocido también como energía divina por su nivel de orden y de frecuencia y de magnetismo y de bienestar y de plenitud que sacia no solo el cuerpo, sino el espíritu, la conexión universal y con la tierra y con todas las leyes, ¿no? Y en ese magnetismo, ¿qué vas a hacer? Atraer. Atraer lo más fácil, atraer lo mejor en tu vida. Ahí se produce una sincronicidad sabio,
es una vida sabia cuando entras en ese flujo. Eso lo menciono en mi libro. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mis anécdotas, el cómo me transformé yo a través de estas aguas cristalinas internas, está plasmado en el libro. Laura viene acompañándonos, Laurita, con todas sus experiencias en los podcasts. Pero si quieren saber cómo me transformé yo con esas olas de muy altas, que nos reímos de ello, pero no lo voy a explicar aquí ahora, ¿bien? Está en el libro. ¿Bien? Entonces, hay formas que al final todo es esencia, ¿vale? Hay ese magnetismo creador que está en el mar, en el océano, en el cosmos, en cada celulita y que nos lleva a esas frecuencias, a ese lenguaje. Hablando de frecuencias, ahora los hemisferios cerebrales, es importante que estén al unísono. O sea, ya no sirve hablarlo, sino es realmente predicar con el ejemplo, es resonar en ese magnetismo de verdad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no están los dos hemisferios al unísono, como tú comentabas, Laura, ¿no? Que toda esa densidad, ese residual, se disipa. Entonces, coge el amor interior del ser, Wi-Fi esencial, tiene la fuerza de proyectar unas ondas que va a transmutar, va a disipar, va a desenganchar todo ese residual para elevarlo a la luz, a una frecuencia alta. Por lo tanto, ahí es donde descansamos en paz. Es donde los dos hemisferios no hay confrontación de las aguas, no hay luchas de juicio, no hay verdugos, no hay culpabilidad. Toda aquella plantilla que traía de resonancias es como un verdugo que está ahí, ta, 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 ¿vale? Todo eso se disipa. Por lo tanto, volvemos al Wi-Fi original, al unísono, ¿no? Alineamiento cosmos, tierra, volvemos a ser, a la esencia, ¿bien? Esencial. Por lo tanto, Totalmente, Lola. Y ¿no? hay una cosa clave que es que sí, hablando del Wi-Fi original, el Wi-Fi esencial nos conecta con la vida, nos conecta con la esencia, nos conecta con lo que nos rodea, nos conecta con el cosmos, nos conecta con la tierra, nos conecta con todo. Todo. El Wi-Fi copia, el Wi-Fi copia, vea qué sencillo este ejemplo, ¿verdad? El Wi-Fi copia nos pone a nosotros separados. El ser humano está por encima de la creación y está aquí para dominar a las otras especies y está aquí para sentirse separado entre razas. Los de un color son mejores que los de otro color y taca, taca, y los que tienen más recursos están separados de los que tienen menos recursos. O sea, ¿me entiendes? Un Solo en juicio ese ejemplo constante. Sí. ya uno puede entender ¿verdad? Que un Wi-Fi es una tramada y el otro es la esencia. Y en la biología tenemos las dos hasta que podemos cambiar ese router para que ya se ancle en el Wi-Fi esencial y ya termine el proceso, pero es un proceso. O sea, no se desancla de un lunes para un No, es un martes, proceso. ni de un Sí. enero para un febrero. O sea, es Sí. un proceso, pero digamos, yo hoy, 8 meses después, doy fe de que esto ha sucedido en mí. O sea, no sé qué va a pasar mañana, pero hoy me siento mucho más conectada con mi Wi-Fi esencial que, que hace unos meses. Tal vez dentro de unos meses me voy a sentir más, pero hoy estoy 1000 veces más conectada con mi Wi-Fi esencial que con el copia que se ha ido desinstalando, se ha ido desinstalando. Totalmente, totalmente. Y eso es la frecuencia talla, esa es la resonancia magnética del amor magnético que vuelve la esencia. Pero más importante de la metodología de la energía talla es el sustento, es algo que vengo repitiendo, ¿no? La hora continuamente. ¿Por qué? En Sí, este sí, no hay vuelta proceso, atrás. O sea, lo que no, te referís es que no es que se regresa, o sea, es que como se dijo el sostiene. maestro, no mires atrás, es algo que es Exacto. El un paso que se renacimiento. avanza, se avanzó. Sí, Sí, lo que se avanza, sí. se avanzó. No es que ay, se regresa otra vez. Sí, No, sí. es un renacimiento, una reconexión, un renacimiento, un reconocer unos valores, una resonancia es real, porque la energía no miente, el cuerpo no miente, La energía no miente. pero la energía no De hecho, miente. Eso que de está hecho, hagan encubierto el el cuerpo. ejercicio.
hagan el ejercicio. Eh, Vean mi energía hoy en este podcast número 27 y vean el número 2 o 3 y vean si hay una diferencia en la energía. Es que por la energía no ejemplo, miente. por ejemplo, Por ejemplo, sí, quedó grabado claro, ahí, sí. sí, ¿qué pasa? Que ahora hablabas del Wi-Fi copia, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen su corazón bajo esa copia y en esa copia hay dolor, hay mucho residual. Entonces, ese Wi-Fi tiene interferencias. No es un Wi-Fi que sea nítido, de sonido claro, sino que hay interferencias. Y capaz decimos, ay, que Wi-Fi es súper digital y es tecnológicamente perfecto, pero no tiene percusión, no tiene vibración, porque además puede ser artificial ese Wi-Fi. ¿Bien? Entonces, entre memorias que tienen interferencias y entre el Wi-Fi digital artificial, está habiendo una interferencia en el corazón que no nos permite. Es un velo, es una, como un suplantador, ¿no? Es una copia, exacto, Laura, que no te permite sentir. Y dices, ay, ¿cómo siento? En cualquier conferencia que hago, normalmente pregunto, ¿qué han sentido hoy? Nadie responde, porque tenemos de 40 a 60, bueno, ahora son más, de 60 a 80 mil pensamientos diarios. Todo es energía. Yo les digo el garbanzo dando vueltas aquí todo el día. El wifi descontrolado, la copia. No podemos sentir, por lo que dices, ¿no, Laura? Muchos les va a costar sentir. Pero cuando se hace el proceso de esa energía, de esa frecuencia talla en 5 semanas, con los hologramas de plasma talla para la detoxificación, la liberación, la regeneración esencial a nivel de ser y cuerpo, mente y espíritu, ya empiezas, bueno, de hecho, con la primera semana ya se empieza a sentir. Te lleva el sentimiento, te lleva el wifi esencial, poder sentir. Pero imagínate, Laura, cuando preguntas, ¿qué han sentido hoy? Y que te digan, pues no lo sé, es que estoy todo el día pensando. Qué fuerte, es ese wifi Lolita, de copia. Mm, aquí es importante, digamos, en el Wi-Fi copia, estamos aquí, ¿verdad? Pero, a ver, todos empezamos este camino, al menos yo, desde el Wi-Fi copia. claro, claro, Desde el Wi-Fi copia, claro, porque es mi identidad, que es la que me he creído con todos mis patrones, mi condicionamiento, claro, mi claro. educación, mis memorias. O sea, todo empieza aquí. O sea, aquí calma pueblo, ¿verdad? No es que hay que pelearse con nada, no. Simplemente en paz y en armonía, Desde el amor desde el amor, me lo ¿cómo se llama? permito, ¿no? Me lo permito decir, Mm, bueno. O sea, eh, y muchas veces aquí el que lo ayuda a uno es el cuerpo físico, porque a mí me ayudó mi herida de una herida que tengo en la piel, de mi herida. A mí me ayudó mi herida. ¿Por qué? Porque desde el Wi-Fi copia hice 19 cositas, entre un montón de que todos se pueden imaginar, de muchas terapias Te y refieres opiniones a profesionales. terapia, Entonces, formas de exacto. liberarte. Ujú. Entonces, mi biología me estaba gritando que había algo abajo en el subsuelo marino que yo tenía que integrar y resolver, ¿verdad? Sin embargo, como ya estaba cansada y ya realmente ya no quería nada, yo decía, bueno, mi cuerpo resuelve, no resuelve, y chao, me fui, si me fui o me quedo, no sé, o sea, como que ya había como dicen tirado la toalla. Claro, Y me encuentro con el método batalla, que no fue que yo quería resolver el tema de la oreja con el método batalla. O sea, yo fue como, por la bueno, como lo antena, pueden ver ¿no? sí, pero ahí quedó la historia también grabada de que sí, porque yo me quería proteger del electrosmog, porque digo yo, tampoco que me invadan mi espacio aéreo con una torre que ponen a 200 metros de mi casa. Y cuando vos sin darme información y yo empiezo a hacer el método, empecé a notar que, que se me empezaba a salir las memorias ancestrales y tal, y luego a mí el tema del electrosmog se me olvidó, yo ya como que ya eso era irrelevante, y me empiezo a dar cuenta, digamos, hoy en día, que yo tenía, o sea, que mi vida me estaba llevando a limpiar ese Wi-Fi copia
a ese Wi-Fi copia con memorias muy densas, ancladas por miles de ancestros, que mi biología estaba gritando, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces, le llego gracias a que me empiezo a limpiar o cambiar el router. O sea, yo siento eso en mí, o sea, se me empezó Es a el así, Laura, router, es se me así. empezó Bueno, a cambiar claro, el router para conectar con mi esencia y yo dije, ahora sí, con mi esencia anclada, sí se me voy a curar de todo, me voy a curar de todo y todo va a regresar al orden. O sea, la vida, esto es un sin querer queriendo, como dijo el chavo, claro, que sabiduría, totalmente. Insisto, cuando hablamos del método, método porque es un proceso, pero se trata de una frecuencia. Empezamos a mover una energía, una frecuencia, ¿bien? Que tiene que ver con nuestro Wi-Fi esencial, ¿bien? Tiene que ver con esas leyes naturales, leyes cósmicas, con formas, con la resonancia magnética. Se puede, los hologramas, son 5, cada uno tiene su propia frecuencia, su sabor, su tono, su textura, su forma, ¿verdad? Y cada uno tiene su frecuencia. Entonces hay un orden en la vida y hay un orden en el agua viva, en ese magnetismo de amor vivo, ¿bien? De energía y de fuerza vital, de la vida misma, ¿no? Y que está en la conciencia de cada ser. Entonces cada holograma tiene esa recreación, ese, ese potencial, esa frecuencia que es capaz de reconectarnos con nuestra memoria esencial de agüita celular cristalina más profunda de origen, ¿bien? Y que sigue estando, porque muchas personas me preguntáis, pero hoy esto está enterrado en los subsuelos marinos, como dice Laura, ¿no? Pero sigue estando ahí la memoria de origen, ¿bien? Hay que conectar con ella. ¿Cuál es la fórmula? Bien, ¿cuáles son las secuencias, los códigos? Los hologramas Ataya tiene 5 secuencias. Después de la limpieza, hay cómo los aplico, cómo aplico este sistema operativo de este Wi-Fi, mi aplicación real, ¿no? Para mi Wi-Fi esencial, original, interno. Hay varias aplicaciones y tratamientos después de la limpieza y tiene una envergadura el método, por eso se puso método, energía, método Ataya, energía sostenible, nuestra energía humana sostenible, la energía de un hogar sostenible, la energía de un lago, de un río, de forma sostenible, tiene un poder, un potencial depurativo, detoxificador y liberador y que te lleva a la información de origen. ¿Por qué? Son las secuencias de la vida y del orden. Bien, lo vamos a dejar aquí. Parece ser que Laura me ha estado dando un tiempo para que volviera a entrar y se le debe haber caído la conexión. Y todo lo que se hable es desde la palabra y desde la experiencia, porque tenemos un gran testimonio que sigue compartiendo con las enseñanzas a talla, ¿no? De esta frecuencia que es Laura Lam y centenares de testimonios continuos, ¿no? También los hay en el libro. Pronto tendremos, si todo va según lo previsto, al doctor Paco Barnosell, con quien colaboro en rehabilitación neurológica. Bien, es un neurólogo conocido de España en rehabilitación neurológica. Así que pueden haber otros testimonios también, como es su caso, o el de la doctora Ivette Ramírez, que también va a participar, que también conoce este sistema, esta metodología de recuperar todo el potencial, el Wi-Fi esencial, el orden de nuestra vida, un foco mental, electro y magnético, bien, de forma sostenible
y que no perdamos el norte. Bien. Estos son los hologramas de plasma talla, que son llamados OPAs, y procuramos que con este vídeo hayan conceptos, información que quede muy clara, porque surgen preguntas continuamente y me parece que está explicado de una manera fácil para no solo volver a nuestra sabiduría y amor interior, y a nuestra esencia, a nuestro potencial, a nuestro orden, sino que sea sostenible para la mamá, el papá, para la persona, para nuestro entorno, proyectos, hijos, todo lo que nos envuelva. ¿Bien? Un abrazo grande y me despido de parte de Laura y bueno, pronto van a poder disfrutar de este podcast. Un abracito grande. Tienen información en la página web. Bien, vamos a dejar todo apuntado aquí abajo. Por favor, dejen su like para que sea sostenible. Bien, un me gusta, un comentario, un reconocimiento y sigamos caminando juntos para sumar. Energía es vida. Abrazo grande.